sublime gracia del Señor. Por favor, busquemos en nuestras Biblias el Evangelio de Mateo capítulo 7. Continuamos con el estudio expositivo sobre el Sermón del Monte. Ya estamos en el capítulo 7. Ya pasamos por el 5, el 6, ahora hemos llegado al capítulo 7. Evangelio de Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11. Mateo 7, del 7 al 11. Cuando lo tengan pueden decir amén. Amén, ¿ya lo tienen? Dice la palabra de Dios: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Amén. Vamos a orar. Soberano Dios, venimos delante de ti suplicando, Señor, que ilumines nuestras vidas, que nos hables a través de esta revelación tan especial, tu palabra, que seas tú, Señor, edificando nuestros corazones, llenando nuestras mentes de tu conocimiento, para que podamos en primer lugar rendirte nuestras vidas en sacrificio vivo, santo y agradable delante de ti. En segundo lugar, podamos iluminar el mundo como luminares de Cristo de manera efectiva, con un buen testimonio, siempre, Padre Celestial, dándote la gloria en todo. Santifica a tu pueblo, trae arrepentimiento y fe a los corazones no arrepentidos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Si hiciéramos una encuesta, saliéramos a la calle y hiciésemos una encuesta sobre la calidad moral de la gente, es decir, ¿eres bueno o eres malo? ¿Qué respondería la gente? La mayoría dirían que son buenos. Yo soy bueno, no le hago mal a nadie. Otros de pronto un poco más sinceros dirían, pues bueno, yo no es que sea bueno, pero tampoco es que sea malo. O sea, está como en un término medio allí, a medio cocción, ¿no? Como la carne al 50%, término medio. Y puede que alguno que tiene más idea diga, no, somos malos, pero te lo diga de dientes para afuera, de palabra, pero en su corazón en realidad no crea que es malo. De hecho, ese es un problema de la iglesia. Decimos que somos malos, que somos pecadores, pero no actuamos en consecuencia. Es decir, pareciera que no necesitamos de Dios. Nosotros teníamos un grupo, y tengo que aquí hablar ya a nivel personal, a título personal. Teníamos un grupo familiar, un grupo bíblico o una célula, se conoce también de esa manera. Y la anterior era una hermana de la iglesia muy querida, ya no está en este mundo, espero que esté en el cielo, si se arrepintió. Porque parecía muy linda, muy suave, muy cariñosa, muy amable, era un amor, como se puede decir, era un amor. Pero en cierta ocasión terminó la reunión y nos pusimos a conversar junto con mi esposa y otras personas, y nos pusimos a conversar y llegamos a Romanos capítulo 3 por las casualidades, entre comillas, de la vida. Y pues evidentemente yo le expliqué cuál es el tema de Romanos capítulo 3 y le dije, hermana, es que nosotros no somos buenos, somos malos. Pensamos que somos buenas personas, pero usted y yo somos malos. Somos malos por naturaleza. ¿Quién iba a pensar que esa frase calaría tanto dentro de su corazón que hubo un cambio del cielo al infierno? Ya no era la hermanita cariñosa, ahora era más mala que Adolfo Hitler.
emprendió una guerra contra nosotros. Mentiras, conspiración, envenenando a otras personas. No me estoy victimizando, gracias a Dios sucedió porque si no, no estaremos acá. Por la soberana voluntad de Dios, así fue. En su providencia usó el pecado de algunas personas para que hoy estemos aquí, pero igual son responsables. Envenenó a toda una congregación contra nosotros solo porque le dije a la luz de la Escritura, no por invento mío, que todos los hombres somos malos por naturaleza y venimos dañados por el pecado. Decía esa doctrina satánica, calvinista, salida del mismo infierno, se convirtió en nuestro peor enemigo, sin haberle hecho nada, obviamente. Y la pregunta sigue en pie: ¿somos buenos o somos malos? Pero como lo que importa no es lo que tú y yo pensemos, sino lo que Dios dice en su palabra. Algunas personas dicen, hay tres cosas que importan en la vida de una persona: como ella se ve a sí misma, como los demás la ven o como Dios la ve. No, hay una sola cosa que importa en la vida: como Dios nos ve. No más no importa. Yo puedo autopercibirme mujer, no soy mujer. Yo puedo autopercibirme millonario. Miro la cuenta de X, 15,000 pesos. Hay hombres que tienen mucha confianza y se autoperciben hermosos. Pero la mujer se casó con ellos por simpáticos, no por hermosos. No importa la autopercepción, importa lo que Dios piensa de nosotros y las verdades que Dios habla de nuestra naturaleza. Entonces vamos a ver qué dice Jesús, qué dice la Biblia respecto a ello. El título de la predicación de hoy es: ¿somos buenos o somos malos? ¿Cómo te consideras tú? ¿Una persona buena o una persona mala? Y esto va a herir nuestros sentimientos, porque a nadie le gusta que le digan que no es una buena persona. A nadie le gusta eso. Por eso crucificaron a Jesús. Si ese mensaje fuese popular, a Jesús no lo hubieran asesinado. Pero es el mensaje de Dios que hay que predicarlo, sean cual sean las consecuencias. Gústele al que le guste y aunque no le guste, a los que no les guste. Vamos a ver en primer lugar, ¿somos buenos o somos malos? Versículo 11. Y en segundo lugar, un contraste: la bondad de Dios, el Señor Jesús. Todo está en el texto. Y en tercer lugar, algunas aplicaciones. ¿Listo? Entonces vamos al grano, dijo el hermatólogo, pero vamos por partes también, como dijo Jack el Destripador. Entonces, ¿cuál es el primer punto? ¿Somos buenos o somos malos? ¿Qué dice el versículo 11? Recordemos que el Señor nos está enseñando cómo orar a Dios para que Dios nos capacite en esta empresa, ¿sí? Por decirlo así, en este emprendimiento. Cuando hablo de empresa no hablo desde el punto de vista comercial, sino de todo lo que uno quiere llevar a cabo, ¿no? Porque de pronto dicen, ay, hermano, se metió en la verga, pero ya no. Empresa es todo lo que uno quiere llevar a cabo. En esta labor que Dios nos puso aquí en la tierra, que es el luz del mundo, sal de la tierra, extender el reino de Dios, relacionarnos con nuestros hermanos. Y clamamos a Dios por sabiduría y llenura del Espíritu Santo para saber qué llevar a cabo o emitir juicios, ¿sí? Pero no ser tan drásticos, pero a la vez tampoco ser tan pasivos que le estemos regalando lo santo y las perlas a los cerdos. El Señor nos dice: no juzgues injustamente, juzga con justo juicio. Tienes que ser equilibrado.
Tienes que juzgar con amor a tu hermano, no destruirlo, procurar su bien, pero tampoco te vayas al otro extremo del amor, que le estés regalando el evangelio a aquellos que deliberadamente lo rechazan y hacen burla de él. No le echen las perlas a los cerdos. Señor, ¿cómo puedo yo saber con sabiduría, con discernimiento, cómo actuar en conformidad? Y el Señor dice, pide y te será dado, busca, sea activo, sea intencional y encontrarás, persiste, llama a la puerta cuantas veces sea necesario y el Señor de los cielos te abrirá la puerta y te será dado lo que tú necesitas. Y el pasaje paralelo de Lucas dice, el Espíritu Santo, Dios te llenará del Espíritu Santo cuando tú busques con persistencia su llenura para saber conducirte en esta vida. Y ahora nos dice, hablando de la bondad y la benevolencia de Dios, nos presenta un contraste, y ese contraste es necesario entenderlo. Por un lado, el hombre, pero como vamos a ver en el texto, por otra parte, Jesús. Miren lo que dice el texto. Versículo 11. Si vosotros siendo malos. Ese es el fin de la controversia, hermano. ¿Qué dice Dios? Que tú y yo somos malos. La humanidad, todo ser humano que viene al mundo es malo. Los recién nacidos, los que están por nacer, son malos por naturaleza. Y ahí fallan los papás mucho, porque los papás vienen de chiquitico y piensan que es un osito de peluche. No es un osito de peluche. Y con todo el respeto, es un demonio en potencia. Es un demonio en potencia, lo dice la palabra del Señor. En maldad, dice el rey David, fui formado y en pecado me concibió mi mamita. El pecado me consiguió mi madre. Desde la concepción, el momento en que el espermatozoide se une al óvulo, ya ahí está presente el pecado en el ser humano. Por eso a los niños hay que enseñarles a ser obedientes. No lo contrario, la maldad no hay que enseñarla. O sí, hay que dejarlo. Dirá que el narcotraficante, violador, borracho del mañana, hay que dejarlo. Ya, solito, como dicen, agarra llave solito. Esta doctrina que nos enseña que el hombre es malo por naturaleza es conocida como la doctrina de la depravación total. Lo que pasa es que el término depravado es como muy fuerte, como muy rudo, ¿no? Como que el hombre fuera la peor basura, lo peor de lo peor, lo más cochino, lo más sucio, lo más abominable posible, lo más malo que el diablo. Y no es lo que la doctrina enseña. La doctrina, si la quieren, depravación total es por las siglas TULI, ¿cierto? T de total, ¿sí? Pero si queremos realmente ser un poco más precisos, debe llamarse corrupción radical, lo cual significa que el hombre ha sido corrompido desde la misma raíz, desde el mismo asiento de su personalidad. El hombre está corrompido, dañado por el pecado, lo cual no quiere decir que el hombre nunca pueda hacer nada bueno. Hay personas en el mundo que no conocen a Dios y hacen cosas buenas. Donan su dinero a la caridad, construyen un colegio, van a África a abrir pozos en la tierra para lo que no ha hecho la UNO en 50 años. Lo hacen en unos cuantos días, ¿cierto? Eso lo que quiere decir es que roban la plata, ¿no? Obviamente. Y van a hacer una buena obra. ¿Tienen a Cristo? No lo tienen. ¿Tienen a Dios? No lo tienen. Incluso muchos de ellos pueden ser ateos. Pero la doctrina de la corrupción radical no quiere decir que el hombre es lo más perverso, que Adolfo Hitler nos quedó en pañales.
malos. Pero vamos al momento bíblico, para que no quede solamente en palabras. Génesis 6:5, desde la misma creación dice la palabra de Dios en Génesis 6:5. Yo sé que esto lo saben muchas personas, que esto se ha hablado en clase, pero como ustedes entenderán, hay personas nuevas, hay otros que llevan mucho tiempo y todavía no lo han comprendido, y la palabra de Dios es viva y eficaz. Perdonen que tenga que volverlo a enseñar, pero es parte del texto. La predicación expositiva nos obliga a enseñarlo, porque ahí está. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Qué vio Dios? Que la maldad tuya y mía era poca, no, era mucha. Y que todo designio, algunos designios, todo designio de los pensamientos, toda determinación de los pensamientos del corazón de ellos, era a veces el mal. Era solamente, era de continuo, como la planta está trabajando es de continuo. Si en algún momento falla, se va la luz. La planta está produciendo, generando energía eléctrica sin parar, de continuo. Bueno, Dios a través de Moisés, que escribió en Génesis, nos está diciendo: tú eres una fábrica de maldad, tú eres un generador de maldad. Todos los seres humanos son generadores de maldad. Génesis 6:5, anótelo porque después dice: no, el hermano está equivocado, yo soy bueno, yo tengo mi libre albedrío y con mi libre albedrío yo voy bien. Bueno, la Biblia dice otra cosa. Génesis 8:21. Y persiguió Jehová unos ratos. Esto fue después de que él destruyó la creación. ¿Y quién es Dios para destruir la creación? Pues Dios. Él es soberano. Quiso destruirla. Nadie protesta por eso. O si no, los cristianos dicen: ah, sí, Dios destruyó la creación por un diluvio. Pero no nos ponemos a analizar. ¿Pudo no haberla destruido? No, porque él es Dios. Sus decretos son eternos y son perfectos. Lo mejor que pudo haber pasado es que Dios destruyera la creación, porque todo lo que hace es bueno. Y después de que él destruye la creación, hace un pacto con Noé. Dice la palabra de Dios: persiguió Jehová los gatos, dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque, oído, el intento del corazón del hombre, la intención del corazón del hombre es malo, el intento es malo desde su niñez. La palabra juventud allí, más correctamente, es niñez. El intento, la intención del corazón del hombre es mala desde la niñez. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. ¿Qué dice Génesis 8:21? Voy a conservar la tierra hasta que venga mi Hijo Jesucristo, porque tengo que salvar a mis elegidos, que son más malos que el diablo, porque el intento del corazón de ellos es malo desde su niñez. La única manera de que cambien es a través de mi Hijo Jesucristo. Esto es lo que se conoce como el pacto noético. Isaías dice: no, pero hermano, yo todavía no, ¿cómo así? Yo todavía pienso que, bueno, Isaías 64:6, si bien todos nosotros, hermano, por favor, prestemos atención, porque después de tanto enseñar esto, todavía hay personas que patinan en esto, que no lo entienden, todavía piensan que son buenos porque vienen a la iglesia. No, mire, vayamos a la Escritura, no me hagan caso a mí. Hagámosle caso a la Biblia. Isaías 64:6, inspirado por el Espíritu Santo, dice: si bien todos nosotros, y se incluyó el mismo, todos nosotros somos como suciedad, como mugre, y toda nuestra justicia, nuestras buenas obras, como trapo de inmundicia. Es decir, las toallas higiénicas de la época o la envoltura con la que impedían que el leproso se desmoronara a pedazos porque su carne se estaba cayendo. Luego volvían con unas vendas, pero esas vendas se podrían. Agarra un animal muerto y envuélvalo en un trapo y déjelo 15 días a ver si después va a poder rescatar el trapito. No lo va a poder hacer.
el trapo se va a llenar de putrefacción. Lo que Dios está diciendo acá es que nuestras buenas obras, enfocadas a agradar a Dios y a ganar nuestra salvación, son para Él como una toalla higiénica usada o como un trapo putrefacto. Son desagradables. Y caímos todos nosotros como la ¿qué dicen? ¿Subimos? No, caímos. Y nuestras maldades, no dicen nuestras bondades, dicen nuestras maldades. Mi propia maldad me llevó como el viento. Soy gobernado por mi propia maldad. La maldad que hay en mí es el capitán del barco que maneja el timón y me arrastra de la misma manera que el viento arrastra a las hojas que caen en los árboles. Y aunque la hoja diga, no me lleve, no me lleve. Empieza a soplar el viento se lleva a las hojas. Para muestra un botón. Uno barre el sábado afuera, sábado a mediodía, y el sábado en la tarde hay hojas ahí otra vez. Porque el viento las cae del árbol y el viento las arrastra. Ella no tiene voluntad propia. Yo no he visto la primera hoja que diga, no, yo para allá no quiero ir. Para donde los evangélicos, no, déjenme aquí. No, la arrastra. Y la Biblia dice que nuestro pecado nos arrastra. No tenemos voluntad libre. Hay personas que dicen, sí, pero libre albedrío. Isaías dice lo contrario, hermano. A ti te gobierna tu pecado, pero tienes voluntad. Eres esclavo del pecado si no te has arrepentido. Jeremías 17:9. Vamos al 13:23. Jeremías 13:23. ¿Qué dice Jeremías 13:23? ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Es posible que un hombre de color se bañe bastante y quede blanco? No. Tendría que quitarse la piel, desollarse completamente. Pero no es posible. Así agarre cloro, jabón azul y dele, su piel no va a cambiar de color. Es imposible. El leopardo podrá mudar sus manchas. El leopardo es un felino que tiene manchitas. Es amarillo y tiene manchitas negras. Ahora entonces yo llego con una máquina de afeitar y una rasuradora y lo pelo completamente, que quede solamente piel. ¿Será que se le van a quitar las manchas? ¿Que cuando el pelo le vuelva a crecer va a salir como un puma, amarillito? No. Es imposible, porque el hombre de color es negrito por naturaleza. El leopardo tiene manchas por naturaleza. Y la pregunta que nos hace Dios es, así también podréis vosotros hacer bien estando habituados, acostumbrados, adaptados a hacer el mal. Y la temática es la misma. Él no va a cambiar de temática, ¿no? Bueno, el color de la piel y las manchas, esto es de naturaleza. Y luego no. ¿Por qué hacemos mal? Porque es nuestra naturaleza. De la misma manera que el hombre de color es negrito por naturaleza y el leopardo tiene manchas por naturaleza, porque si no tuviera manchas sería puma. Si fuera completamente negro sería pantera. Pero el leopardo porque tiene manchas. Si tuviera rayas sería tigre. Pero tiene manchas el leopardo. El hombre hace lo malo. ¿Por qué? Porque es malo. Es su naturaleza. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Qué dice la Biblia? No, pero yo siento en mi corazón que yo soy bueno. Yo creo. A mí me parece. No, hermano. No confíes en tu propia prudencia. Te estás engañando. Porque tu corazón es más engañoso que todas las cosas. Y más todavía, perverso. Esas personas que dicen, no, yo confío en mi corazón que no soy salvo. No, yo creo, no, hice la oración de fe cuando estaba en la otra iglesia, allá donde le dan a un sancocho por bautizarse. Dan un plato de mote y lo bautizan en una piscina de plástico y le dan un plato de mote y le dicen, ¿ya eres salvo? No, yo creo que sí. Y la palabra de Dios dice, no, tu corazón es engañoso por encima de todas las cosas y más todavía, perverso. La palabra perverso significa débil. Débil. Somos débiles. Viene el pecado, caemos. En
nos dejamos llevar. Un ataque de rabia le vamos a dar metiendo la mano al que sea, porque somos débiles. La pregunta es, ¿quién lo conocerá? Y en el texto que leímos, en la introducción, dice, yo, Jehová, es el único que puede conocer el corazón del hombre de forma total. Nosotros no, podemos engañarnos a nosotros mismos. Nuevo Testamento, Efesios 2 del 1 al 3. Efesios 2 del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Qué dice? No, yo con mi libre albedrío me di vida a mí mismo. Yo elegí a Dios. No, Él te dio vida cuando tú estabas muerto. Olías a putrefacción, como Isaías 64:6 dice. Cuando tú estabas muerto, los muertos no oyen, los muertos no ven, los muertos no caminan, los muertos no piensan, los muertos no tienen voluntad. Y lo que la Biblia dice de tú y yo es que antes de Cristo estábamos muertos. Vaya a predicarle el evangelio, vayan al cementerio, por favor, cuando acabe el culto, y le predican el evangelio a las tumbas. A ver quién va a decir, sí, creo en Jesucristo. ¿Quién se le va a levantar de la tumba? Nadie. Entonces, ¿por qué pensamos que en la vida espiritual es igual? Hoy le predico el evangelio a la gente y pienso que ellos tienen la capacidad de convertirse por sí solos. Le estoy predicando a muertos. Y por eso en la visión del valle de los huesos secos, quien le da vida a los huesos es la palabra de Dios. Profetiza, Ezequiel, profetiza. Y eso es lo que hace que esos huesos se unan, luego que suba tendón, luego que suba músculo, luego que suba piel, y después viene el Espíritu sobre ellos y les da vida. Pregunta, los huesos solitos se juntaron. De pronto ya estaba muerto Balac, el que quiso maldecir a Israel. Y Balac estaba ya así, todo cadavérico. Bueno, yo. ¡Ay, Ezequiel me está llamando! Voy para allá. No, hermano. Los huesos son huesos. Haga el ensayo en la casa. Cuando usted termine de comerse la pechuga de pollo o el pernil, ¿sí? Hay gente que se come los huesos, ¿no? Pero hay otros que no los comemos. Ponga los huesitos así y empiece a hablarles. Te profetizo, claro, a ver si se va a armar el pollo otra vez. Se requiere una obra sobrenatural de Dios para que esos huesos cobren vida. Y eso éramos tú y yo sin Cristo, huesos secos. Y no somos secos, la profecía dice, secos en gran manera. Súper secos. No hay esperanza. Bueno, sí, por ahí hay alguno que se le murió un hermano en la iglesia y le agarró los pies y dijo, yo transfiero vida. Adivinen qué pasó. Ya lo que lleva como más de 10 años muerto, ¿cierto? Sí, no más de 10 años. ¿Qué transfiero vida ni que nada, hermano? Eso es soberbia. El muerto está muerto, hermano. El muerto está muerto. El muerto espiritualmente está muerto. No hay nada que lo pueda levantar. Solo la obra y el poder de Dios. Estamos como muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, antes de Cristo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cómo era el hombre sin Cristo? ¿O cómo es el hombre sin Cristo? Vea, la corriente se lo lleva. Se lo lleva la corriente, pero la corriente del mundo, la corriente del pecado, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, Satanás. ¿Quién es el que controla a los incrédulos que no se arrepienten? Satanás. Son arrastrados por Satanás, son arrastrados por el mundo. ¿Dónde está el libre albedrío acá? Hombre, pues si yo veo que estoy haciendo el libre albedrío y veo que estoy haciendo lo malo, digo, no, yo no quiero hacer lo malo. Si veo que mi vida se está destruyendo por los vicios, por la mentira, bueno, no, yo voy a dejar eso. No, yo tengo libre albedrío. A mí nada me va a controlar. Pero la Biblia dice, somos controlados por Satanás. Y como si fuera poco, Pablo
lo extiende más. Vuélvelo, lo dice de otra manera. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces acá habrá personas que sean expertos en el tema, ¿no? Tienen una fábrica, un taller, confeccionan ropa, pantalones, y saben que hay máquinas de coser, ¿no? Porque no quieren coser los pantalones, es con máquinas de coser. Pero la máquina de coser no cose sola. Hay una persona que se capacita para ser costurero y opera la máquina, ¿sí o no? El que corta los pantalones opera la cortadora. Creo que así se llama, ¿no? Si tiene otro nombre, pues perdón. Pero opera la cortadora, ¿sí o no? Y entonces el costurero está dándole ahí con el pie a la máquina de coser, y llega la máquina de coser y dice, ah, no, nada, ya no más. No, ¿cómo así? Todo el día. Todo el día, no. Yo nunca he visto eso. Nunca. Ni que el cortador esté trazando los cortes en la tela y la cortadora diga, no, ¿cómo así? Ya, párenla. Corte. Pues yo quiero hacer otra cosa. No tienen voluntad, son operadas. La máquina de coser y la cortadora. ¿Y quién es el que ejerce sobre ella su voluntad? El operario. Y la Biblia dice que tú y yo antes de Cristo éramos operados por Satanás. Y que todo aquel que no se ha arrepentido es operado, controlado, direccionado por Satanás. ¿Dónde está la voluntad del hombre ahí? ¿Dónde está el libre albedrío? Si el hombre pudiera escoger a Dios, hermano, los 8.000 millones de personas que poblamos la tierra, seríamos cristianos, ¿no? Porque nadie con 2 dedos de frente desecharía a Dios y escogería a Satanás. Pero ¿por qué la gente no viene a Cristo? Porque están muertos espiritualmente. Son operados por Satanás. Siguen la corriente de este mundo. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, antes de Cristo tú eras así. Si sigues siendo así es porque Cristo no es tu Señor. Vivíamos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne de los pensamientos. Aquí no dice la voluntad tuya. El texto no dice, tú hacías tu voluntad antes de conocer a Cristo. No, hacías la voluntad de tu carne, de tus pensamientos direccionados, operados por Satanás. Y éramos por naturaleza, miren que es cuestión de naturaleza, hijos de ira. Hijo de ira significa la ira de Dios sobre el hombre, no la bondad, no la misericordia, la ira de Dios por causa de su incredulidad y su rechazo. Éramos lo mismo que los demás, ya no, porque ya nos dio vida, pero éramos como los demás. Entonces ahora somos creyentes, vemos al borracho, al marihuanero, al gay, la lesbiana, al trans, a Petro. Y decimos, uy, no, hermano, éramos iguales a los demás. Pero gracias a Dios, Él nos dio vida. Ahí no dice, tú elegiste la vida, tú decidiste vivir, no, Él nos dio. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos espiritualmente. Efesios 4, 17 al 19. Efesios 4, 17 al 19. Ahí mismo en la epístola de los Efesios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Ya no andes como los otros gentiles. Ya no andes como la gente del mundo, que andan, ¿cómo andan? En la vanidad de su mente. Todo el tiempo de las cosas de esta vida, la chévere, bacano, disfrutar. No, esos son los gentiles, los que no tienen a Dios. ¿Por qué? Porque tienen el entendimiento, su razonamiento, su mente está entenebrecida. ¿Qué es eso? Oscuridad. Tienen el entendimiento lleno de tinieblas, entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón,
los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Por qué? Porque no tiene la vida de Dios y su mente está llena de tinieblas, está en la más profunda oscuridad. Tiene el entendimiento entenebrecido. La persona, no, pues, yo nunca he visto ahora le dicen habitante de calle, ¿no? En mi tiempo había palabras de pronto que hoy son más ofensivas, ¿no? Un habitante de la calle, sumido en las drogas, ya con algunas neuronas quemadas por tanto químico que le ha metido al cerebro, consumiendo en el canal Bogotá y que un momento a otro diga, ya no quiero más esto, me voy a bañar y me voy a buscar trabajo, voy a ser una buena persona. No, hermano, eso no. Ha ocurrido solo cuando se les predica el Evangelio, solo cuando leen la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios obra allí, hay una obra sobrenatural de Dios, pero por iniciativa propia. Y van entonces, el familiar los lleva a Narcóticos Anónimos, a Alcohólicos Anónimos, a cierta fundación, los llevan allá, la persona empieza, no, sí, y en todos los días la lucha, no voy a consumir, pues vuelven y caen, y vuelven y caen, y reinciden, ¿pero por qué? Porque se está tratando un tema espiritual como si fuera una enfermedad, con terapias humanas, con psicología anticristiana, Freud, Skinner. Bueno, el problema es que ese hombre está muerto y lo que necesita es un salvador, no un terapeuta. ¿Cuál es el problema acá? Nos hemos rebelado contra nuestro Creador y hemos fallado en cumplir el propósito para el cual fuimos creados. ¿Cuál es la primera pregunta del catecismo menor? Catecismo de Spurgeon. ¿Cuál es la finalidad principal del hombre? Primera los Corintios capítulo 10, versículo 31. Glorificar a Dios y disfrutar para Él, para siempre de Él. Sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Para eso nos creó Dios. ¿Vive la gente para Dios? No vive para Dios. ¿Viven los profesantes para Dios? O sea, los que afirman ser creyentes, no viven para Dios. El hombre ha fallado en su propósito. Peor, lo justifica. Segunda a los Corintios 5:15. Segunda a los Corintios 5:15. Y por todo murió para que los que viven, quiere decir que ya hay gente que está muerta espiritualmente. Los que viven, ese los que, quiere decir que no todos están vivos. Para que los que viven ya no vivan para sí. ¿Para qué murió Cristo en la cruz por ti? Para que ya no vivas para ti mismo. Deja de creer que eres el centro del universo, que lo mereces todo, que cuando te pasan cosas malas es que el universo se ha confabulado contra ti. Cuando tu mamá te llama la atención, te victimizas, ay, es que me tienen rabia. Cuando en la iglesia te llama la atención, ay, es que me tienen rabia. No, tú no eres el centro del universo. Deja de vivir para ti, deja de pensar que tú eres lo primero. Dios nos llamó a vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Pero hermano, no es que el hombre cree que él es el fin de la creación. Si bien el hombre es la corona de la creación, porque cuando Dios lo hizo perfecto, inocente, fue la obra maestra de Dios, fue lo único que Dios creó con sus manos, fue lo único que Dios creó y le dio su espíritu, aliento de vida, sopló en él aliento de vida. Por eso el hombre es la joya de la creación. Todo lo demás lo hizo por su palabra, sea la luz, sean los animalitos, sean las plantas, produzca la tierra hierba verde, sean las bestias del mar. Pero el hombre no dijo sea el hombre, no, tomó polvo de la tierra, hizo un muñeco de barro, le dio forma, lo moldeó, le hizo un cuerpo y después sopló en él aliento de vida y puso
su imagen en él, puso su sello en el hombre. El sello de Dios no está en los perros ni en los gatos. El sello de Dios está en el hombre. Pero ¿qué ha hecho el hombre? Vivir es para Dios, vivir para Él solo. Y muchos profesantes viven es para ellos nomás. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y me queda tiempo la iglesia. Pero estábamos comportándonos igual que los incrédulos. ¿Cómo vive la gente del mundo? De lunes a sábado, de lunes a viernes trabajo. El sábado yo soy trabajólico, también trabajo. Y el domingo, si no trabajo, me voy a pasear, a descansar porque me lo merezco. ¿Sí o no? ¿Por qué uno se va el domingo de paseo? ¿Por qué muchos no vienen a la iglesia porque el domingo se van de paseo? Porque creen que se lo merecen. ¿Sí o no? Porque yo he trabajado toda la semana, me merezco un descanso. O si no vienen a la iglesia porque están trabajando, dicen, no, pero es que para mí lo primero es el trabajo. Viven de espaldas a Dios. Para eso no fue que Dios creó al hombre, lo creó para la alabanza de la gloria de su nombre. Y lo demás, como se podría decir, son daños colaterales, son beneficios. Vivimos en este mundo para Dios. Nos permite trabajar, estudiar, prepararnos, hacer riquezas, acumular fortunas o no. Nos da salud para que vivamos para su gloria. Pero el fin no es eso, es que todo eso se va a acabar. La salud se deteriora, la riqueza se acaba, la belleza se acaba, todo se cae, se va para el suelo. Esos son medios, no son el fin, son medios para alcanzar un fin. ¿Cuál es el fin? La gloria de Dios, vivir para Dios. Por eso Dios te da un trabajo, te da dinero, te da salud, para que vivas para ti mismo. Entonces le dice la esposa al esposo, vamos a ir al culto. Ay, no, estoy cansado. Tú no fuiste creado para descansar, fuiste creado para adorar a Dios. Pero si trabajé toda la semana, es que Dios no le dio su sello a burros. Yo le decía a mi esposa, para trabajar, ¿sí? Para hacer trabajo único están los burros. Los burros son una bestia, ¿cierto? Que se utiliza para carga. Bueno, ahorita los animalistas, que el pobrecito los burros. Toda la vida se han utilizado los burros, hermanos, ahora es que vienen a protestar por eso. Y al burro le dan y por eso dicen, no, ¿cómo están trabajando como burro? Porque el burro trabaja. Pero ya existen burros. Dios puso su sello en los hombres. El hombre tiene que trabajar, claro, pero para, con su trabajo, darle la gloria a Dios, vivir para Dios, priorizar a Dios. Justificamos nuestra condición, sí, Señor. Y hay algo que agrava aún más nuestra condición, que nos creemos buenos. Entonces cuando escuchamos esta palabra, esta predicación, decimos, no, eso no es conmigo, eso es con fulana de tal, que anda más, ese sí. O con el que no vino al culto y no vino al culto y no guardó el día del Señor. Ese sí, yo sí soy creyente, soy maduro espiritualmente, yo sí. Bueno, vamos a ver. Vamos a la Biblia. Recordemos la historia, una vez más, permítanme contarle la historia del fariseo y del publicano. Sé que la han escuchado mucho, pero la palabra de Dios es viva y eficaz, hermano. Escuchémosla una vez más. Lucas 18, del 9 al 14. Había una vez un fariseo y un publicano, pero el texto, ¿sí? Recordemos que nosotros no podemos sacar los textos de contexto. Es la razón por la cual Jesús da esta parábola. Hay una razón importantísima por la cual Jesús da esta parábola. Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Por eso es que él da la parábola. Porque había gente que se autopercibían justos, que no le hacían daño a nadie,
que no robaban, no mataban y no bailaban pegado. Yo no le hago mal a nadie. Yo no sé por qué el hermano está predicando eso no es conmigo. Bueno, a otros que confían en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. No era como en las iglesias modernas, bueno, sobre todo en el catolicismo, en el romanismo, perdón, que la gente vaya y la iglesia está abierta y se van metiendo y se arrodillan. No, habían horas establecidas para la oración y eran las horas del sacrificio. Pero estos hombres subieron al templo a la hora del sacrificio, a orar, a buscar acercarse a Dios. Sin embargo, aquí hay un hombre que estaba puesto en pie y oraba consigo mismo. Este hombre no necesitaba el sacrificio para cubrir su pecado, porque su actitud es que arrogante, estaba puesto en pie, estaba erguido, y dice, y no va a orar, dice, oraba consigo mismo. No iba a pedir perdón, es que en el sacrificio se pedía perdón a Dios por el pecado, pero este hombre no está pidiendo perdón, este hombre está informándole a Dios quién es Él. Yo soy bueno. Mira lo que dice la palabra del Señor. Te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ¿no? Guácala, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, este es lo peor. Yo sé que tú mandaste la ley que se ayunara una vez al año en el día de la expiación, en el Yom Kippur. Yo sé que es una vez al año, pero yo quiero ir más allá. Y nosotros ayunamos 2 veces a la semana para ser más piadosos, Señor. Pero yo no lo había mandado. Dios mandó a ayunar una vez al año. No, este ayunaba 2 veces a la semana, o sea, le ganó al Señor. Doy diezmos de todo lo que gano. Yo no falto, hay personas que creen que porque dan diezmo en una iglesia ya con eso, a Dios no se les soborna ni se les compra con dinero. Aunque el Evangelio de la prosperidad no enseña, no es bíblico. Se asume que este hombre estaba orando en voz alta para que todos los que estaban allí oyeran lo piadoso que él era. No dice que oraba a Dios, dice oraba consigo mismo. Mírenme, yo no santo que soy, yo no soy como los demás. Yo soy santo, puro, justo, voy más allá de la ley y no falto en la iglesia con el billete. Soy desprendido, generoso. Pero estos hombres fariseos no eran una persona común y corriente, eran los líderes espirituales del pueblo, eran los pastores de Israel. Y dice la Biblia que menospreciaba a los demás. Versículo 9. Menospreciaban a nosotros, despreciaban a sus propias ovejas. En lugar de amarlas, las despreciaban. Tenían tan engañadas a las personas, los escribas y fariseos, perdóname, pero es que tengo gripa y por eso me hago a barradas. Tenían tan engañado al pueblo que se pensaba, se creía que si solamente había 2 lugares en el cielo, uno tenía que ser para un escriba y el segundo lugar para un fariseo. Si solamente en el cielo hay 2 lugares, fijo se salva un escriba y fijo el que le sigue es el fariseo. Nadie más se salva. Pero esa piedad era falsa, era externa, su confianza era vana y estaban completamente autoengañados. Jeremías 17:5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si tú crees en tu propia bondad, si confías en ti mismo, estás bajo maldición. Eres maldito, porque tu confianza debe estar puesta en Dios, no en nadie más, y mucho menos en ti mismo. Por otra parte, el publicano era lo peor de lo peor. Era peor que una prostituta, era peor que un borracho, era peor que un ladrón. ¿Por qué? Porque el publicano era un traidor. El
publicano era un judío que trabajaba para el Imperio Romano acosando a sus hermanos judíos. Yo no sé si ustedes vieron la película Django, pero la película Django es protagonizada, uno de sus actores es Leonardo DiCaprio, que le encanta la mujer de Leonardo DiCaprio, pero ya está, ya le pasan 2 años, se le acabó la belleza. Pero Django, en la nueva, ¿no? Porque la antigua no era así, la antigua era mejor, pero bueno, la nueva versión, el protagonista es de color, y Leonardo DiCaprio es un tratante de esclavos, y el que le ayuda a educar a los esclavos es otro hombre de color, un hombre de color castigando a sus hermanos de color. Y uno le agarra un odio a ese personaje porque es malo, malo. Un hombre de color que odia a los hombres de color. Y uno dice, no, este personaje está tan bien actuado que uno no puede evitar odiarlo. Lo mismo le sucedía a Mateo. Era un judío que robaba a sus hermanos judíos para darle dinero al imperio y él también beneficiarse. Era lo peor. Pero este hombre, que era lo peor de la sociedad, estaba tan consciente de su pecado que sabía a qué se iba al templo. Él no iba a pasear. Dice la palabra de Dios que no se atrevió a entrar, estando lejos, con su cabeza mirando al suelo, no con los ojos mirando al cielo, sino humillado, se golpeaba el pecho, como si su pecado lo estuviera ahogando, como si quisiera que le abrieran el pecho para que toda su maldad saliera. Y le clama a Dios diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y la propiciación es el acto por medio del cual Dios acepta el sacrificio expiatorio de la víctima inocente y aplaca su ira, aparta su ira de la persona. Y lo que ese hombre le está diciendo es, Señor, quita tu ira de mí, porque un inocente pagó en mi lugar. Este hombre entendía lo que iba a suceder tiempo después de la cruz del Calvario. Se humilló delante de Dios, entendía que él era pecador. Aquí estamos hablando de una verdadera conversión, hombre. No estamos hablando de, no, pues yo la otra vez asistí a tal parte, ahora estoy acá, y pues acá me dicen que esta doctrina es la buena, y vamos a ver. Acá Dios está hablando de una persona que si hubiera podido, se hubiera abierto la caja torácica para sacar su pecado de allí. Obvio, en sentido figurado. Un hombre que sentía dolor por su pecado. Tú has pasado por esa experiencia de oír el Evangelio y sentir que la palabra te está apuñalando, ver la ira de ver a Dios sentado en su trono y ver su ira y saber que mereces ir al infierno. Y cuando ves la cruz y ves al santo crucificado allí muriendo en tu lugar, te postras y le das gracias a Dios porque otro pagó por ti. ¿Te ha pasado eso? ¿Lo vives? La mayoría de nosotros, bueno, no me voy a incluir ahí, la mayoría de la cristiandad vive en una religión sin vida. Voy el domingo porque ya me acostumbré del domingo. Voy el domingo porque no hay nada más que hacer. Voy el domingo porque si no el pastor se pone bravo. Y si no voy, tal vez me llaman por teléfono. Yo no quiero que me estén llamando, que violen mi privacidad. O tal vez mando a un hermano a visitarme. No me gusta recibir visitas, mejor voy. Voy el domingo porque es día libre. Porque si tuviera algo que hacer, no iría. No, hermano, estamos hablando de la verdadera conversión. Una conversión a la altura del ladrón en la cruz que dijo, Señor, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Acuérdate de mí. Como el apóstol Pablo que cayó rendido ante una luz que le hablaba, Señor, ¿qué quieres que haga? Hombre, este hombre estaba persiguiendo creyentes.
cristianismo de hoy da pena, da vergüenza. Muchas personas que dicen ser creyentes no saben lo que es el dolor por el pecado. No saben. Por el contrario, lo justifican. No, pero yo soy así. No, yo actúo así porque fulano me hizo primero. No, yo soy víctima de las circunstancias. No, el publicano no estaba haciendo eso. El publicano solamente clamaba a Dios que le perdonara, porque él veía su propio pecado. Pero hay una verdad acá que señalar, hermanos. Lo cierto es que todos los hombres, morales o inmorales, sin Cristo, estamos en la categoría del fariseo. Todo aquel que no tiene a Cristo es un fariseo, como el de la parábola, que piensa que obedece a Dios, que piensa que ora a Dios, pero en realidad solamente habla consigo mismo, porque no tiene la vida de Dios en él, está muerto. Y la única alternativa es que Dios sobre en su corazón a través de Jesucristo. No hay otra alternativa, mis queridos hermanos. Para ser salvo se requiere de una obra divina. Por eso es que la gente se queda dormida en el culto, bostezan, piensan en el almuerzo. ¿Por qué? Porque están muertos. Hermano, tú que predicas la palabra de Dios, no te decepciones cuando la gente no te oiga. Estás hablándole a los muertos. Y solamente van a responder cuando Dios soberanamente intervenga. Y esto es un aliciente para aquellos que predicamos la palabra de Dios, que tenemos que ver semana tras semana la gente quedándose dormida en el culto. Hermano, pero en una película no se quedan dormidos. En una fiesta no se quedan dormidos. En un baby shower no se quedan dormidos. En el trabajo no se quedan dormidos. En la universidad no se quedan dormidos. Pero en la iglesia se quedan dormidos. No es nada personal, amigo que nos visitas. Pero tú debes saber, actúas así porque estás muerto. Tu alma está muerta. Por eso no respondes a Dios. Pero, ¿sabían que hay esperanza? Que no todo es malo en la parábola del fariseo y del publicano. Porque el Señor concluye, versículo 14. Con esto vamos a finalizar y lo demás lo dejamos para la semana entrante por cuestiones de tiempo. El Señor concluye, os digo que hablando del publicano, descendió a su casa justificado. El publicano fue salvo porque se arrepintió. Descendió a su casa justificado antes que el otro. Aquí no dice que el fariseo no fue justificado. Aquí lo que dice es que si el fariseo se arrepiente como el publicano, también puede ser justificado. Pero el publicano fue perdonado antes. La puerta de la gracia está abierta para todo aquel que cree en Jesucristo, para todo aquel que se arrepiente de sus pecados, porque la palabra del Señor dice en Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que nadie se salve, no, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para eso murió Él en la cruz, para darte vida eterna. Y una vez tú te arrepientes, de tus pecados y vienes a Jesucristo, Él te hará hijo de Dios. ¿No es? La expiación de Cristo no solamente salda nuestra deuda con Dios. No es como cuando uno paga a la tienda lo que debe, o paga en el Sisecrédito lo que debe, o paga en el banco lo que debe. No. La expiación de Cristo, el sacrificio de Cristo, nos deja en un superávit eterno. No solamente paga nuestra deuda con Dios, es que nos pone en una posición de preeminencia. Efesios capítulo 1, sentados en los lugares celestiales con Cristo, coherederos con Cristo.
Y ahora, arrepentido, tú puedes clamar a Dios. Padre, antes era tu enemigo, antes tú eras enemigo de Dios, pero ahora en Cristo, si te arrepientes, si te humillas, si reconoces tu pecado, serás llamado Hijo del Altísimo. Ya no serás trapo de inmundicia, ya no serás como la hoja que lleva el viento, ya no estarás muerto espiritualmente, tendrás vida eterna. Una herencia, como dice Pedro en su primera carta, incontaminada, inmarcesible, reservada, apartada en los cielos para ti, si te arrepientes. Vamos a ver. Sublime gracia del Señor.